Yo quería ser bailarina y lo primero que empecé a hacer fue prepararme para danza clásica. Luego pasé a danza moderna, al mismo tiempo empecé a tocar en un grupo punk y ya pues ahí entré en el camino de la música. También desde muy pequeña empecé a leer. Mi hermana estudiaba filología y mi casa estaba llena de libros, entonces empecé a leer muy pequeña y todo eso pues dio lugar a lo que hago ahora. Mira, una vez con Laurie Anderson respondiendo, me dijo cómo responder a esto. Dijo, tú di que eres artista multidisciplinar, porque Dios sabe qué es eso. O sea, soy capaz de hacer muchas cosas. Mi especialidad te diría que es la palabra cantada, ¿sabes? O sea, específicamente he llegado a la música a través de las letras, pero luego también me he especializado en música y también hago música instrumental. Pero sobre todo es la intersección entre palabra y música lo que más me interesa y sobre lo que más he estudiado. Dicho esto, desde que me dieron el Premio Nacional de Música he hecho una película, una obra de teatro y de repente estoy haciendo bandas sonoras e incluso como actriz también estoy haciendo cosas. Así que hago muchas cosas distintas, pero casi siempre todo va en torno a que hace falta adaptar una canción para algo, hay que inventar una canción para algo, entonces eso es el origen de casi todos los proyectos. El mainstream tiene algo maravilloso que son los medios, ¿sabes? Son medios infinitos. Lo malo de la libertad artística es que casi siempre tienes que construir en base a los medios y a los presupuestos que se te dan. A cambio tienes la libertad absoluta y me parece que eso es más válido y también que yo me sé mover mejor dentro de eso. O sea, en los años que pasé dentro del mainstream yo no encajaba del todo porque dentro del mainstream se exigen resultados y también se exige que vayas detrás del gusto de la gente. Y yo soy de la idea, vamos, yo y muchísimos artistas que nos han influenciado a todos, soy de la idea de que uno tiene que ir por delante y adivinar, intuir qué es lo que debería seguir la gente, qué es lo que les va a interesar antes de que ellos sepan que eso es lo interesante. Así que yo he intentado jugar en esta liga. O sea, no hacer lo que hace todo el mundo, sino hacer algo que hago yo de una manera muy personal, porque en realidad hay mucha gente que está buscando esto, ¿no? Una visión tangencial más personal de las cosas. Si uno piensa con la cabeza, muchas veces piensas pues como piensa una madre, ¿no? Que es como que quieres que tus hijos no pasen hambre, no pasen frío y que estén seguros. Sin embargo, si piensas con tus vísceras, el pensamiento es mucho más rápido e intuitivo y saben que la supervivencia a veces pasa por el riesgo. Entonces yo he seguido esto muy a rajatabla. También te digo porque no me queda más remedio, porque cuando hago cosas que no me gustan o en las que no me creo, pues entro en un estado de ánimo muy abatido, digamos, entonces no soy capaz de concluir las cosas, ¿no? Y sin embargo el otro es pues todo lo contrario, ¿no? Que cuando hay un desafío y hay algo nuevo que hay que aprender y hay que inventarse algo que no existe, pues ahí es donde creo que yo puedo dar lo mejor. Pues fue una época bonita, porque ya los neumáticos, en esa época yo tenía 15 años, acababa de entrar eso en mi primera banda. Era una banda que ya estaba hecha, las canciones estaban hechas, así que yo entré como cantante. Y enseguida, a los 6 meses, ya no quería ser la cantante, yo quería tocar el bajo y hacer canciones. Entonces ya entré en conflicto y me fui de la banda porque yo no quería ser la rubia dentro de una banda, me parecía una humillación. Y mirando para atrás creo que también era un poco tal vez demasiado arrogante, ¿sabes? Pero por otro lado no estaba desencaminada, ¿sabes? Yo no estaba hecha para seguir las órdenes de otro, ¿no? Que pienso que soy mejor ideóloga que ejecutora y que todo lo que yo he hecho se ha basado más en eso, ¿no? Y de hecho, o sea, la música de hecho se divide entre los que componen y los que interpretan. Y hay un pequeñísimo reducto de gente que compone y a la vez son intérpretes formidables, pero la mayoría de la gente son mucho mejores en una cosa o en la otra, que es a lo que dedicas más tiempo. Y yo desde luego me divierto mucho más hacer canciones que ensayar o que perfeccionar la interpretación. Y toda la gente que a mí me ha influido también es gente que ha hecho esto, ¿sabes?
desde Dylan a, yo que sé, a Leonard Cohen o, no sé, Patti Smith, es siempre gente que ha inventado una cierta forma de hacer canciones, ¿no? Eso es una decisión, no sé cómo decirte, uno siempre siente que está sacrificando algo. Además, cuando yo he escrito en inglés y he escrito en español, y la diferencia es brutal, porque claro, en inglés tienes montones de monosílabos, tú puedes armar con muy pocas sílabas frases completas. En español, la mayoría de las palabras tienen 2 o 3 sílabas y normalmente casi todas hay una abundancia de palabras llanas, es decir, que el acento está en la penúltima, con lo cual musicalmente eso significa que pues, tenemos carencia de monosílabos, o sea, es decir, finales en palabra aguda, que casi todas las melodías pop se construyen en base a eso, pues para nosotros es algo forzado. Entonces, no es lo mismo, si estás haciendo reggaetón, por ejemplo, es mucho más fácil, porque es una estructura que se hereda de formación, o sea, de estructuras latinoamericanas de toda la vida, de salsa, de formaciones rítmicas, donde el español entra perfecto, tiene una rítmica perfecta. Pero cuando estás haciendo música pop o música rock, estás utilizando esquemas anglosajones y estás metiendo a la fuerza un idioma que no está en principio hecho para eso. Entonces eso te lleva a tener que ser muy conciso, jugar muchísimo con las palabras o bien a añadir notas superfluas que musicalmente no añaden nada pero que son necesarias para meter pues lo que quieres decir. Al final he llegado a un compromiso entre las dos cosas en el que intento meter pues, versos octosílabos como mínimo, a veces sí, a veces no, a veces llego a tener, ahora mismo por ejemplo estoy trabajando en una canción que es una melodía un poco de inspiración de pop africano y lo que estoy haciendo realmente no es una letra, es un sudoku fonético. O sea, si consigo acabar esta canción, de verdad, que me hagan una estatua porque es complicadísimo. Pero es, por otro lado, un juego apasionante, es jugar con el significado, con la rítmica, con el sonido y encontrar algo que tenga la magia suficiente como para que la gente lo quiera repetir. Lo oiga, se le pegue y lo quiera repetir sin parar. Esa es la magia de las letras de las canciones, que se te quedan pegadas y luego no, se recuerdan para siempre. Pues ojalá lo hubiera entendido bien, pero ella era una profesora de voz argentina, que además cuando yo era muy jovencita fui primero a una profesora de canto pues canónica, ¿no? Que me dijo, tú tienes muy poca voz, tú no puedes dedicarte a esto, dedícate a otra cosa. Y yo me quedé toda deprimida, entonces me hablaron de Lidia y fui a ver a Lidia, que le daba clases, pues yo qué sé, a Luz Casal, a Miguel Ríos, a un montón de gente, a Alaska, ¿no? A un montón de gente. Y Lidia me dijo, ¿cómo que tú no puedes cantar? Claro que puedes cantar porque tienes muchas cosas que decir. Y el que tiene algo que decir también tiene mucho que cantar. Entonces ya me pareció, qué interesante lo que dice, ¿no? Entonces lo que ella decía es que todo el mundo tiene voz, hay que ejercitar la musculatura. Me dijo, lo que te pasa a ti es que no tienes bien ejercitada tu aparato fonador. Entonces me puse a hacer ejercicios de respiración, a ampliar los pulmones, a ejercitar la laringe, cosas que no significaban cantar, sino algo muscular. Y poco a poco fui entendiendo con ella esto, ¿no? O sea, la voz puede ser perfecta técnicamente y sin embargo estar vacía de contenido. Y sin embargo puede ser una voz muy defectuosa y llena de alma. Y bueno, por ejemplo, esto en el flamenco lo tenemos. Cuánta gente con la voz rota, pisoteada, recontrasucia, se pone a cantar y te raja de arriba abajo porque es puro sentimiento, ¿no? Pues esta es la cuestión, que el que tiene algo que decir tiene algo que cantar también, ¿no? Y eso tiene más que ver con una cosa, una ansia de comunicadora, ¿no? De conectar con los demás, casi una cualidad chamánica, ¿no? Que es lo que hay que cultivar cuando uno quiere llegar cantando a los demás. ¿Y eso cómo se consigue? ¿Se aprende? En realidad es más una cuestión de fe que de técnica. Ya, fíjate. Sí, esto es una cuestión de observación, ¿no? Me acuerdo y además esta teoría surgió después de discutir con alguien sobre las letras del reggaetón, ¿no? Y me estaba diciendo, no, lo horrible que son las letras del reggaetón, porque todos estos tíos hablando del dinero y de los coches y de las mujeres y no sé qué, no sé cuántos, el ejemplo que están dando, y yo decía, pero fíjate bien que si tú te pones a mirar esto
y te pones a hacer una comparativa entre las temáticas de las canciones a lo largo de la historia, te darás cuenta que en las zonas más deprimidas económicamente, las canciones precisamente siempre hablan de riqueza. Las canciones de cuanto más pobre es el país, la más alegre es la música, más rápida, y más se habla de riqueza y abundancia, porque se está invocando lo que no se tiene. Y sin embargo, cuanto más rico es el país, tú te vas a los países nórdicos, a mi país de origen, a Dinamarca, y te das cuenta que la música ahí es tremendamente melancólica y triste. Porque como ya tienen la riqueza económica, sin embargo, están invocando y están hablando de angustia existencial. O sea, su problema es ese, es que anhelan encontrar el significado de su existencia, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? Y los otros son, quiero estar aquí, quiero vivir hasta mañana, ¿sabes? Entonces, si te das cuenta, la música en realidad, incluso las canciones de amor, casi nunca hablan del amor en sí mismo, hablan del amor que deseas, que no tienes todavía, de que deseas a menganita o a menganito y que te guste, que le quieres, o de que le has perdido y que le echas de menos. Pero casi ninguna canción habla de ya tengo a menganito a mi lado y qué bien nos va. Porque esa no es buena temática para una canción, ahí no hay conflicto, ¿sabes? Y cualquier relato, desde el principio de los tiempos, se basa en el conflicto, en la búsqueda de algo que no se tiene. O sea, que en realidad es una cuestión literaria. Cuando todo va bien, no nos sentamos a escribir, ni siquiera a escuchar, nos dedicamos a disfrutarlo. Pues mira, Safo llega a mí, curiosamente, por un rebote, por un encargo. Porque alguien escucha que yo estoy haciendo adaptaciones de clásicos. Yo había hecho la canción del Eco, que es una adaptación de Ovidio de las Metamorfosis del mito de Narciso. Entonces, esta persona están buscando a alguien que tenga una idea sobre cómo llevar Safo al escenario del Festival de Teatro Clásico de Mérida. Entonces, me lo cuenta a mí, me dice, mira, queremos hacer un espectáculo, lo llamaban poema escénico sobre Safo, hemos pensado en ti. Dijo, bueno, vale, ¿y qué queréis que haga? Pues no tengo ni idea, lo que tú quieras. Dijo, bueno, qué bien, ¿qué presupuesto tenéis? Pues el que haga falta. ¿Qué es eso? Esas palabras mágicas que uno nunca oye. Entonces, pues nada, mi propuesta fue devolverle la música a Safo, porque los poemas de Safo no eran poemas, eran canciones, eran música, o sea, eran versos cantados, presentados ante el público cantados y memorizados a través de la música. Entonces yo propongo convertirlo otra vez en canciones y junto con Marta Pazos, directora de teatro, y también con María Folguera, dramaturga, pues hacemos esta tríada y nos inventamos este espectáculo, se llama Safo. Entonces, eso fue muy bonito, estuve de gira durante un año, pero claro, llegó limitadamente a ciertos sitios. Y yo me daba cuenta además que la labor que yo había hecho, una labor muy fina de adaptar los versos de Safo a canción, pues se desdibujaba, pues porque había mujeres desnudas tirándose lechugas en el escenario, había coreografías, había texto, era todo visualmente tan poderoso y había tanta información que esta labor del versito pues quedaba un poco desdibujada, ¿no? Entonces, al final de esta gira, pues entramos en el estudio, lo grabamos, y luego empezó la gira de los versos sáficos, que está centrado específicamente en la parte literaria nada más. A ver, Safo para mí es el espíritu del Mediterráneo, es decir, en el sur de Europa estamos imbuidos en una cultura sáfica en realidad, porque Safo va mucho más allá de lo sáfico y lo lésbico, que también está por supuesto presente, que es una mujer libre, que habla de sexualidad libremente, que invoca además los placeres del cuerpo sin conexión con el sagrado sacramento. Todo esto son culturas precristianas, es decir, donde en el politeísmo pues la virtud se entiende de otra manera, ¿sabes? No tiene nada que ver con la moral católica que luego hemos heredado. Y esto ahora mismo resulta revolucionario, para empezar. Y entonces lo más bonito ha sido esto, pero no solamente lo sáfico es eso, lo sáfico también es el disfrute del aquí y de ahora, de los 5 sentidos
y tiene mucho que ver con todo el estilo de vida y con todo lo que se entiende como vida mediterránea. Y siendo yo además una persona que provengo de una cultura del norte protestante, pero he nacido en España y en realidad me siento mucho más española que danesa, pues el contraste es gigante. Escribí debut un poco, primero quería publicarlo como cancionero y en medio de todo esto estaba buscando a alguien que quisiera publicarlo como cancionero junto con el ensayo y me lo rechazaron, ¿no? En un par de editoriales. Entonces se lo conté a Belén Copegui un día que había quedado con ella para otra cosa y al día siguiente me llamó Claudio López Lamadrid de Literatura Random House y me dijo que él quería ese libro, ¿no? Y yo le dije, pero Claudio, esto es un cancionero, creo que no es para ti. Y me dijo, deja de llamarlo cancionero porque así no vamos a vender ni uno y vamos a hacer otra cosa. Yo sé que tú escribes, y yo decía, ¿y por qué sabes tú que escribes? Dijo, pues porque he leído cosas tuyas. Y yo pensé, ha habido gente muy indiscreta aquí, porque le habían llegado cosas que se suponía que no eran para todo el mundo. El caso es que me dijo, tienes que escribir en torno, o sea, amplía esto, amplíalo. Y claro, fue maravilloso porque fue como carta blanca, ¿no? Lo que hice entonces fue escribir un libro en el que por cada disco había un capítulo en el que, mira, en ese sentido un poco Ulises, porque cada capítulo tiene un estilo completamente distinto a lo largo de 26 años, pues pone en contexto las letras hay un diálogo entre las letras y el relato, ¿no? Y entonces, si tú lees el relato, entiendes de dónde han salido esas letras, pero tampoco lo desvela del todo. No es una autobiografía tampoco, simplemente es una especie de, no sé, lo llamaba Antonio Lucas artefacto literario. Entonces se quedó un libro que es un Frankenstein y que, bueno, pues curiosamente gustó mucho a la crítica y dio lugar a mucha actividad literaria. Y bueno, en cierto modo, si no hubiera sido por Claudio, no creo que lo hubiera hecho yo de motu propio, ¿no? Si no hubiera tenido un editor esperándome, que eso te da la medida de lo importantísimo que son los editores. Pero bueno, ha dado lugar a que ahora mismo pues tengo un editor y tengo una carrera literaria al margen también de la musical y eso es maravilloso. Otra cosita más. Otra cosita más.